a ir al temita de esta mañana. Eh, Vamos a seguir con la historia de Moisés que estábamos hablando el día de ayer. Y bueno, vamos a recordar un poquito que cuando Dios manda a Moisés para que vaya a sacar al pueblo de Israel, bueno, cuando Dios te manda a ti y a mí a hacer una misión, y nosotros sabemos y entendemos que Dios nos ha mandado ahí, pensamos que todo va a ser facilito, que todo porque Dios va conmigo, yo voy con todo, decimos, ¿verdad? Entonces, esas serán las expectativas, pero una cosa es eso y otra cosa es la realidad. Cuando Moisés llega para sacar al pueblo de Egipto para hablar con Faraón, las cosas no estaban tan fáciles. Empezaron a haber muchas dificultades, muchas dificultades. Faraón se opuso, el pueblo estaba también en muchas cosas reclamándole a Moisés por las cosas que estaban sucediendo y por la opresión que el pueblo estaba viviendo. Eh, Saben ustedes que muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? Vemos en la gente que pone sus fotos en Instagram, en Facebook, y vemos familias felices, una sonrisa. Una persona puede estar llorando, pero le dicen, he visto a los niños, véngase para acá a tomar la foto. Y cuando ponen la foto para tomarse la foto, entonces el niño, la persona, el adulto, la mejor cara, la mejor sonrisa. Y después puede seguir llorando, pero para la foto tiene que estar bien puesto. Muchas veces somos así, hermanos, y muchas veces esas cosas suceden. Entonces, empezando porque si vamos a pensar un poquito en Moisés, en la elección que Dios hizo con Moisés. Si tú y yo hubiésemos tenido que elegir a una persona para libertar al pueblo de Dios, yo creo que no hubiésemos elegido a Moisés. Probablemente no lo hubiéramos elegido. ¿Por qué? Porque era un hombre que huía y tenía un pasado que estaba marcado por el asesinato, era tartamudo, no tenía confianza, estaba escondido por allá. Pero saben ustedes una cosa maravillosa que la palabra de Dios nos dice, que el ser humano, tú y yo vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero nuestro Dios afortunadamente mira el corazón. Y saben ustedes que Dios no nos elige por quienes somos. Él mira lo que nosotros vamos a llegar a ser puestos en las manos de Él. Dios veía en Moisés un corazón dispuesto. La pregunta es, hoy, ¿Dios ve en ti un corazón dispuesto? Nosotros vemos el presente, nosotros vemos muchísimo para el pasado, pero Dios ve el propósito y sus propósitos van a ser cumplidos en nuestra vida. Y sabes una cosa interesante, que el lugar donde tú estás es el camino largo donde Dios te capacita. Recordemos que después cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, en el versículo, en el capítulo, en el versículo 17 del capítulo 13, Dios, luego de que el faraón dejó ir al pueblo, dice aquí la palabra de Dios, que Dios no les llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Eso quiere decir que los llevó por el camino más largo. Dios les dijo, ¿para qué? Para que no se arrepientan. Acaban de salir y resulta de qué? De que no están preparados para la batalla. Y tú y yo muchas veces tampoco estamos preparados para las batallas de la vida. Entonces Dios nos tiene que llevar por los procesos a fin de trabajar en nosotros, a fin de ayudarnos. Miren, en una ocasión, yo me había quedado sin trabajo hace años. Entonces yo le pedí a Dios que me diera un trabajo. No les voy a contar todos los detalles, pero el Señor me dio el trabajo.
Él me dio el trabajo y yo sabía que ese trabajo Dios me lo había dado porque yo le había pedido y porque habían ocurrido algunas cosas que me estaban señalando que ese era el trabajo. Y fue uno de los trabajos más difíciles, más duros, por el tipo de personas con que me tocó trabajar. Y de verdad, yo me levantaba en la mañana sin deseos de ir al trabajo. Pero yo le decía a Dios, Señor, tú me pusiste aquí, tú me pusiste por algún propósito, así que yo voy a hacer mi parte y ayúdame, dame sabiduría. Y yo así estuve 3 años y medio en un trabajo terriblemente difícil. Y después de eso, llegó el momento en que ya llegó como el final, ¿no? Como cuando tú dices, ya te das cuenta que ya aquí ya no es. Y yo le dije a Dios, Señor, necesito pues que me ayudes. Mira, yo me he portado como una cristiana, pero ya esto es insostenible, así que por favor, dame otro trabajo. Dame un trabajo, le dije, donde yo pueda trabajar 3 días a la semana, pero que pueda ganar el sueldo de toda la semana porque mm, necesito pues el dinero para vivir. Estaba criando mi niña en ese momento ya y necesito vivir, necesito tiempo para mi hija, necesito ir a la iglesia, necesito visitar personas que están enfermas o necesitan ayuda. Y ayúdame. Y le pedí que necesito un carro porque no tengo carro para moverme. Necesito todo lo que le pedí a Dios, todo Dios me lo dio en el siguiente trabajo que me dio. Me dio un trabajo de 3 días, pero la señora me pagaba más de lo que yo ganaba en el otro trabajo toda la semana. Me daba de 9 a 1 del día y bueno, eso fue un trabajo grandioso que Dios me dio. Y cuando Dios me dio ese trabajo, que no era tan fácil tampoco, entonces yo entendí por qué Dios me puso antes en el otro trabajo y me capacitó para poder hacer el otro trabajo en el cual todavía estoy. Así que a nadie nos gustan los procesos. Los procesos son, si nos dicen, ok, Dios te va a llevar a la victoria, sí, pero yo no quiero pasar las cosas feas. Yo no quiero pasar las cosas malas, porque ese es el ser humano, somos así, nosotros no queremos. Pero saben ustedes que todo tiene un propósito y las cosas más grandes y como la fe se desarrolla es cuando nosotros enfrentamos esas situaciones, esos problemas, esos desafíos. Ahora, Dios le dice al pueblo, Dios le dice, Dios trae al pueblo dando vueltas. Lo que dice el versículo 14, todavía de que dan vueltas, están dando vueltas por el desierto, y en el capítulo 14, el versículo 1, Dios le habló a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pijalirot. Y tenían, por un lado, bueno, estaba el Mar Rojo, ¿verdad? Estaba el desierto, estaba la montaña y estaban los egipcios que venían en contra de ellos. O sea, no tenían una escapatoria, estaban en ese lugar en ese momento, pero estaban ahí acampando y todavía Dios les pide un absurdo. O sea, apúrenle, cuando nosotros estamos siendo perseguidos, lo primero que queremos es huir. Pero Dios les dice, miren, esténse tranquilitos, acampen ahí. Entonces, cuando vienen viene Faraón y viene todo el ejército, Moisés les dice en el versículo 13, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová les va a dar hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los van a volver a ver jamás, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ok, vamos a estar tranquilos, ¿verdad? Porque así lo dijo Moisés o sea, Dios por medio de Moisés. Pero ¿qué sucede en el versículo 19? El ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó y se puso el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube
que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento y los egipcios. Entre los egipcios el campamento de Israel, pero para los egipcios era una nube tenebrosa, pero para Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios siempre interviene, mis queridos hermanos. Dios siempre interviene. ¿Por qué? Por eso cuando nosotros estamos en medio de un proceso difícil, podemos llorar porque lloramos. Somos seres humanos y sufrimos. Pero ¿saben una cosa? Que en medio de eso Dios nos da paz. Puedes llorar, puedes sentir el dolor de la situación que estás viviendo, pero por otro lado, tienes paz. Y aún con lágrimas en los ojos, tú puedes decir, yo sé que Dios me va a ayudar. Hoy no lo veo, no sé por qué me está sucediendo esto. A veces sentimos que estamos en un ring de boxeo, nos caemos, parece que nos levantan para seguirnos agarrando y dando golpes. Así es la situación. Sin embargo, en medio de todos esos procesos, nosotros confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que Dios le da a sus hijos, que nosotros tenemos en el corazón. Sabemos que no estamos solos, sabemos, aún a veces podemos sentirnos abandonados, pero no estamos abandonados. Dios está obrando. Una vez leí que el silencio de Dios, entre más grande es el desastre, más maravilloso va a ser el resultado. Así que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios siempre obra. Y saben ustedes que otra de las cosas aquí nos menciona, cuando Dios se pone entre medio del pueblo de Israel y el campamento, entonces ahí empieza la situación, ¿verdad? A ponerse como un poco más difícil. Y entonces dice que en medio de un recio viento oriental que soplaba toda aquella noche, se secó, dice, cuando empieza ese viento, dice, y entonces el mar, imagínense ustedes lo espectacular, y me imagino yo lo espectacular que pudo haber sido cómo Dios abrió ese mar, y nosotros lo pensamos solamente, pero haberlo visto, haber presenciado esa maravilla, el mar se secó, así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco. ¿Mm? Entonces, bueno, ellos entran en seco en ese mar. Ese viento y todo eso que secó el viento, eso también es lo que Dios hace con el pasado de nosotros. Porque así como tú y yo no hubiésemos elegido a Moisés para liderar un grupo, y cuando tú te ves a ti mismo, yo me veo a mí misma, y entre más me acerco a Jesús, más indigna me veo. Entonces me doy cuenta de que realmente no tengo mucho diferente a Moisés. No tengo muchas capacidades, tengo temores, tengo cosas que estoy enfrentando que no son buenas y que otras personas pueden verme que no soy capaz. Pero ese viento, todo eso que abrió, imagínense ustedes si el pueblo hubiese pasado por todo mojado, se hubiera hecho barro, ¿verdad? Y hubieran quedado las marcas. Pero hasta en eso, Dios pone el mar seco y no hay marcas. Cuando tú entras en el proceso de Dios, Dios te va purificando, mi querido hermano, de tal manera que tú ya no eres lo que fuiste en el pasado. Yo ya no soy lo que fui en el pasado, sino que ahora ¿qué? No hay marcas. Tú eres un siervo de Dios, eres un siervo victorioso. Y entonces el enemigo, cuando ya sucede todo eso, el pueblo de Israel pasa por el mar abierto, el mar rojo, y entonces se quita esa nube que había. Y el pueblo de Egipto ve y quiere, y también se mete por ahí mismo, ¿verdad?
pero ahí las consecuencias no fueron las mismas para el pueblo de Israel, que fue una victoria, y para los egipcios. Entonces, cuando ellos vieron, eh, ellos empezaron a huir, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué era demasiado tarde? Porque entonces ahí vemos cómo el mar se cierra y cómo entonces el pueblo queda ahí y se cumple lo que Dios le había dicho al pueblo al principio. Ese pueblo ustedes ya no lo van a volver a ver. Y ahí quedó el pueblo de los egipcios, quedaron muertos. Y hubo una victoria maravillosa, hubo una gozo tan grande alegría, porque cuando hay victorias en nuestra vida, hermano, nosotros no podemos permanecer tampoco estáticos, ¿verdad? Ante la victoria. Quizás tú y yo podemos contar hoy enormes cosas, quizás podamos contar tantas cosas maravillosas de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando tenemos que cruzar los mares no es fácil. ¿Cómo tú te sientes hoy frente al Mar Rojo? Ante estas dificultades que están sucediendo en la vida, ante todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero saben una cosa, que nosotros podemos ver lo que sucede en el mundo y podemos compadecernos. Y nos compadecemos, pobrecitos los niños que están sufriendo en la guerra, muchos niños muriendo de hambre, mucha gente tomada por inmigración, muchas familias rotas, mucha gente destruida, mucha gente en depresión. Y en estos momentos me he dado cuenta de algo. La gente no habla. La gente no quiere hablar. He encontrado poquísima gente, muy poca gente que esté hablando de lo que está ocurriendo. La gente se encierra, la gente no habla. Y son cosas muy difíciles. La gente está pasando mucha depresión ahora mismo. Y en estos momentos es cuando esas personas necesitan que tú y yo vayamos hoy y les digamos que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios lleno de compasión, que cada día Él renueva su pacto contigo y conmigo, porque Él quiere bendecirnos y Él quiere salvarnos. Él quiere que nosotros podamos comprender que aunque los procesos son difíciles, la victoria es grande, porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que no nos abandona. En medio del desierto, en medio de la tormenta, al cruzar el Mar Rojo, Dios está contigo y conmigo. ¿Qué desafío tú estás pasando? Quiero decirte, mi querido hermano, que ese lugar donde tú estás ahora sufriendo, ese lugar donde estás con un propósito, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Así que lo que tenemos que hacer es que ponernos humildes como se puso Moisés, moldeables en las manos de Dios. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? No entiendo el proceso. Puedo tener lágrimas en mis ojos, pero de rodillas. Puedo sufrir de rodillas. He leído mucho y he escuchado, las batallas del cristiano se ganan de rodillas. Cuando Dios te dice acampa, Dios te dice estate quieto y conoced que yo soy Dios. Y a veces nosotros queremos hacer muchas cosas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo menos que hago es arrodillarme. Lo menos que hago es orar y pedir la bendición de Dios. Pero sabemos, mis queridos hermanos, que las victorias se ganan de rodillas y que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios hay victoria. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel por el camino más largo, Dios tenía un propósito. ¿Saben por qué? Porque si el camino que el pueblo iba a cruzar, el camino cerca, no tenía obstáculos para el pueblo, no iba a tener obstáculos para el enemigo. Y el enemigo iba a agarrar, a destruir al pueblo que en ese momento no estaba preparado. Las pruebas a ti y a mí nos preparan para nosotros salir adelante. Ahora, una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. ¿Para qué estoy aquí?
¿Lo has pensado? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Y qué es lo mejor que debo hacer para cumplir ese propósito? Saben que algunas veces nosotros nos gustaría que las cosas fueran diferentes, nos gustaría que oráramos y los enfermos sanaran, que hiciéramos ser cristianos victoriosos, que hiciéramos cosas que se vean, pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. No oramos suficiente porque la palabra de Dios dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado ora, el Señor va a hacer grandes maravillas. Tenemos que orar más, tenemos que estar en comunión con Dios. Y saben que ahorita podemos pensar, yo no hubiera elegido a Moisés, pero saben una cosa, Moisés fue un siervo de Dios manso y humilde, un hombre que cuando hablaba con Dios, su rostro resplandecía, un hombre que había aprendido en el desierto a depender plenamente de Dios. Un hombre que no movía una mano, que no movía un dedo, si la presencia de Dios no estaba con él. Si tú no vas conmigo, yo no voy para allá. Es esa también es ese tu análisis. Eso es lo que tú piensas, lo que también dices. O a veces nos vamos y ya cuando metimos la pata, entonces ya tenemos que venir a los pies de Jesús y llorar y decir, Señor, me equivoqué otra vez. Y saben que aún así, Dios tiene piedad, misericordia de nosotros, porque somos sus niños, somos sus hijos, somos sus criaturas. Pero también tenemos un Dios todopoderoso. La palabra de Dios nos dice en este versículo Jeremías 20:11, nos dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera. Jehová va contigo, Jehová va conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que vienen contra ti no te van a vencer. Los que vienen contra ti, sea la enfermedad, sea las situaciones políticas, sea cualquier problema y cualquier gigante que hoy se presente en tu vida, va a ser derrotado por el Señor. Porque Él es un gigante poderoso que va delante de ti, porque el Señor te vuelve a repetir esta mañana. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Que Dios nos bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos. Tomémonos de la mano del Todopoderoso, porque con Él nosotros no vamos a perder. Nosotros vamos a la victoria, porque Dios es victorioso, porque Él va por delante de nosotros. Él nos cuida, Él nos protege. Así que donde quiera que vayamos, no importa el proceso que pasemos, confiemos en nuestro Dios, porque con Él somos más que vencedores. Que Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Los invito Amén. para que podamos orar en esta mañana. Vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo, queremos darte muchas gracias. Gracias porque eres nuestro Padre, nuestro Dios, porque nunca nos has fallado. En cada proceso, en cada situación difícil de la vida, tú has estado con nosotros. Hoy podemos gozarnos en ti, podemos decir, este es nuestro Dios. Ese eres tú, nuestro Padre. Ese eres tú que va delante de nosotros para guiarnos. Eres el que va cuidándonos y protegiéndonos. Eres un gigante poderoso. Y cuando hay una persona de poder a nuestro lado, nadie puede enfrentarnos, porque tú estás con tus hijos. Te pido bendigas a cada una de las personas que han puesto sus peticiones en este grupo de oración. Cada persona que hoy está enfrentando un mar rojo que no puede vencer, que no puede cruzar. Pero tú estás con tu pueblo, querido Dios. Te pido que nos puedas llevar a la victoria
que cada caso puesto aquí, cada situación, cada dolor del corazón, cada angustia, que pueda estar en tu presencia y que tú puedas darnos la victoria en esta mañana. Te alabamos y te glorificamos. No somos dignos de nada, pero todo lo que hacemos te lo confiamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.